Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descanse para allá. Una vez me dijo ¿qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos, arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Pero tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mi siembra, mis reales, mi comida. Hola, ¿qué tal, Warriors? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Opinión Guerrera, primer capítulo de Podcast Guerrero, una iniciativa que surge como un deseo de traer lo más relevante del mundo en general acá a este programa, y tenemos un invitado de lujo para este primer capítulo, como ustedes han podido ver a través de las redes de Opinión Guerrera a lo largo de los días. Nuestro primer podcast va sobre el caso de Cancerbero, pues recientemente el gobierno, las leyes venezolanas han abierto este caso, y entonces, bueno, hemos buscado un especialista que nos pueda contar todos los detalles al respecto y también cosas que quizás muchísimos de ustedes no conocen. Con nosotros está Oliver Velázquez del canal de YouTube Crónicas de un Crimen, así que le voy a dar la bienvenida y desde ya arrancamos con este super podcast que seguramente a ustedes les va a encantar tanto verlo como a nosotros hacerlo. Así que vamos allá, le voy a dar paso a Oliver. ¿Cómo estás, Oliver? Bienvenido a Podcast Guerrero. Hola, Carlos, encantadísimo en saludarte, por supuesto saludándote a ti a través de la distancia, que en este caso a través de la tecnología la distancia se acorta bastante. Y también aprovechando la oportunidad que me brindas para saludar a toda la gente de Opinión Guerrera. No sé si decir buenas tardes, buenos días o buenas noches, pero en fin, bueno, el saludo es válido porque todos lo van a mirar a cualquier Correcto. hora. Gracias por la invitación a tu espacio. Bueno, no, agradecido a ti por aceptar, de verdad que muchísimo éxito ha tenido Crónicas de un Crimen. Y bueno, esta iniciativa de hecho surge como consumidor de tu canal después de uno de los videos creo que más vistos que has tenido en los últimos días, que es de nada más y nada menos que el del caso del rapero venezolano Cancerbero. Tú como venezolano pues conoces bien la situación, de hecho me comentaste fuera de micrófonos que tenías ciertos allegados cercanos a Cancerbero en su momento, al igual que yo, y bueno, aquí estamos para hablar sobre el caso del Cancerbero, primero y principal. Correcto. El caso Cancerbero yo creo que nos ha llamado la atención a muchísima gente desde el momento de que se conoció la noticia. Lo hemos seguido con atención desde el momento que ocurrió prácticamente. Ahora que estamos dedicados al canal de Crónicas de un Crimen, donde tratamos siempre de buscar información relacionada con este tipo de contenido, justamente ya hace un par de semanas teníamos preparado un video con la biografía de Cancerbero a propósito de su nombramiento como el rapero más destacado de todos los tiempos, como el mejor rapero en español. Claro. Y justamente cuando ya teníamos listo el video para lanzarlo, fue cuando la Fiscalía General de Venezuela decidió reabrir la investigación. Entonces, nada, el video que lanzamos quedó como falta todavía algunas actualizaciones porque la información está ahora en pleno desarrollo y han ido surgiendo nuevas evidencias que estaremos comentando hoy precisamente. Bueno, pero precisamente tu video sirve como preámbulo para los que quizás se les había olvidado el caso, quizás habían olvidado detalles del caso. De hecho, se lo recomiendo mucho a las personas porque probablemente usted le hizo eco a esta noticia cuando aconteció, se le olvidó, y ahora pues que se reabre el caso, ver ese video es como que recordar todos los detalles y sobre todo todos los misterios y los cabos sueltos que quedaron alrededor de ese caso. O sea, justamente ese video sirve perfectamente como para actualizarse y poder entender lo que está ocurriendo ahora con las investigaciones que está llevando a cabo la justicia venezolana.
Correcto. El video tratamos de hacerlo con mucho cariño y mucho respeto. Aparte que se trata de un músico legendario, un músico que llenó de verdad de orgullo no solo a nuestra nación, también se ha ganado el respeto y cariño de toda la gente de habla hispana. Te comento esto como un detalle curioso. Actualmente, mientras estamos haciendo esta grabación, yo me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Y acá en Buenos Aires hay una cantidad de seguidores de Canserbero impresionante, mucho más grande de la que podamos imaginar. Pero es un artista conocido, un artista que eventualmente vas a ver su rostro en algunos grafitis callejeros. Y he pasado que nos llena mucho de emoción ver algunos grafitis en la calle con la pinta que dice Canserbero no ha muerto, Canserbero vive. Entonces, es una figura legendaria y creo que a medida que pasa el tiempo esa leyenda va en aumento. Y creo que al momento de la muerte estaba preparándose para ir allá a hacer una gira en Buenos Aires, ¿no? O en toda la Argentina. No tengo muy claro eso, pero sé que iba a volver pronto a la Argentina. Sí, él recién, unos tiempo antes de perder la vida en ese acontecimiento tan trágico, él había estado en gira por acá, por el sur del continente, y tenía previsto otros viajes por acá, por la zona. Sí, bueno, increíble. Bueno, hablemos del caso Canserbero. ¿En qué circunstancias se produce la muerte de Canserbero y cuál es la primera versión? ¿Cuál es la versión oficial que ofrecen los medios de comunicación en Venezuela? Porque al fin y al cabo es lo que la ley determina. Esto ocurre, si mal no recuerdo, en enero, ¿no? Enero de 2015. Correcto, el Canserbero para ese entonces tenía apenas 27 años, sí. Él había nacido en el mes perdón, el periodo de la vida, sí, el 20 de enero del año 2015, y había nacido el 11 de marzo del año 88, que era el signo zodiacal Aries. 26, ¿no? Tendría 26 años. Sí, 20, faltaban unos días para cumplir los 28. Perdón, los 27. Sí, 26, sí. 27. Pero sí, un hombre joven, talentosísimo. Con toda una carrera por delante y ya el mundo ganado, porque hay que recordarle a la gente que Canserbero no es que se hizo leyenda o no sé que se hizo conocido después de la muerte. Ciertamente después de la muerte pues se hizo más conocido, pero ya era alguien importante dentro del mundo de la música urbana. Correcto, sí. Justamente es curioso, pero parte de la influencia de Canserbero viene también de otras bandas legendarias. O sea, era la música que él escuchaba en compañía de su padre, como que le fue inculcando ese gusto por la buena música. Y él, aparte de su musa creativa, de su capacidad que tenía para crear nuevas letras, nuevas rimas e ir improvisando, pues tenía un talento sobrenatural. Tanto así que, como te comentaba al inicio de la conversación, hace poco más de un mes, la revista estadounidense, la revista Rolling Stones, lo catalogó como el mejor rapero en español de todos los tiempos. Imagínate. Un título considerable. Considerable, tratándose de un género que ya tiene sus años. O sea, el género tendrá alrededor de al menos sus 40 años seguros los tiene. Sí, fácilmente. De hecho, se dice que el primer rapero en español es otro artista venezolano, el legendario Perucho Conte, recientemente fallecido. Una de las primeras personas en hacer rimas en español. Sí, totalmente. Bueno, ¿cuál es la versión oficial que nos ofrecen los medios, Oliver? ¿Qué nos dicen en primera instancia? Porque recuerdo que eso fue algo que se resolvió en tiempo récord. Te comento, yo estaba en la universidad, hacía freestyle en ese momento, conocí a varias personas que estaban dentro del medio, incluso personas que eran bastante cercanas a Canserbero, y recuerdo que los acontecimientos ocurren y un par de días más tarde, 3 días más tarde, ya teníamos versión oficial, es decir, ya no había nada más que investigar ahí. Correcto, es que el caso siempre estuvo como que con un velo de misterio, hay una telaraña allí que fue difícil de creer, de asimilar y de asimilar en su momento, porque nada, todo ocurrió de una manera tan extraña. Cuando Canserbero perdió la vida en esa noche, hay muchos eventos que están allí todavía que no se terminan de clarificar, como que todavía faltan algunos detalles por esclarecer. O sea, el hecho de cómo una persona que supuestamente se dijo que tenía un trastorno mental considerable va a atentar contra su vida lanzándose por una ventana, la manera como cayó el cuerpo en la parte baja del edificio cuando impactó contra el suelo, fue con una serie de características únicas y muy puntuales.
Correcto. Tanto así que se dice que una persona en ese estado sí, desequilibrio. De desequilibrio mental tan avanzado, tan grave, tuvo incluso la cordura necesaria para quitar una por una los vidrios de la ventana de Romanilla, claro. Luego lanzarse, aparecer en el piso con los pantalones abajo a la altura de los tobillos, con alguna pérdida de la dentadura, unos impactos muy fuertes que se ve que tenía algunos golpes en el rostro, y luego la ventana apareció misteriosamente con los vidrios perfectamente colocados. Sí, ese es como que ese es un detalle no menor que nunca fue resuelto, ¿no? Es decir, Canserbero supuestamente se lanza por una ventana que luego tiene los vidrios totalmente bien colocados, completos, y está ese detalle también de los pantalones por los tobillos. Háblame de esos dos detalles, el tema de la ventana y de los pantalones en los tobillos. ¿Qué pasó allí? Pero primero, no se entiende lo de la ventana, y después, ¿por qué razón Canserbero tenía los pantalones en los tobillos? Yo recuerdo que una de las hipótesis que se formuló en aquella época fue que se le bajaron, se le rodaron en la caída, pero bueno, tú que te dedicas a la investigación criminal, ¿es posible esto? ¿Qué tan factible es? Mira, hipótesis se han tejido muchísimas, te puedo mencionar varias. Una teoría no comprobada hasta ahora de algunas personas que comentaban en aquel entonces, decía que él estaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su mejor amigo. Otra teoría se dice que fue sorprendido en la casa por alguna persona extraña que entró al departamento y le bajaron los pantalones a manera de inmovilizarlo mientras recibía alguna tortura. Pero esto no está comprobado científicamente, no hay ninguna versión oficial. Entonces lo que podamos hablar tú y yo acá mediante esta conversación son simples conjeturas en base a lo que se encontró, en base a la evidencia y en base a las posibles hipótesis. Llama también poderosísimamente la atención el hecho de que en aquel entonces, al momento de su trágico fallecimiento, se dijo que había muerto por el impacto durante la caída. Pero recientemente, con esta nueva averiguación que ordenó la Fiscalía General de Venezuela, se han encontrado nuevos detalles, como que el cuerpo tenía lesiones por arma blanca en la parte del tórax o el abdomen. Entonces ahora surge la duda, es difícil precisar después de tanto tiempo si perdió la vida en el departamento y luego lanzaron un cuerpo, o si perdió la vida al impactar contra el suelo después de caer de tal altura. Claro, comprendo. Entre la hipótesis que dice que fue que los pantalones estaban en los tobillos para torturarle, y la otra que dice que se le cayeron en el aire o que quizás estaba teniendo relaciones sexuales, ¿cuál te parece a ti que quizás es la más factible, tomando en cuenta la nueva evidencia? Mira, es que llama la atención el hecho de que haya perdido algunos dientes en la parte frontal de su dentadura. Eso es evidencia que fue maltratado, que recibió algunos impactos, con algunos traumatismos que le hizo perder parte de la dentadura. Eso es obviamente una señal clara de que la muerte no fue por la caída. Y el hecho además que haya presentado, que el cuerpo presente heridas de arma blanca en el pecho y en el abdomen, pues es una señal adicional que va sumando otras conjeturas. Entonces, tanto así como que atreverme a anticipar o determinar cuál fue la verdadera causa de la muerte, pues es un tanto difícil aventurarnos. Pero son cosas que van sembrando más y más dudas. En el campo de las probabilidades, pues hay cosas más probables y otras menos probables. Correctamente. Ahora, hay otra situación que quería preguntar. ¿Es posible perder tantas piezas dentales como perdió? Porque de hecho se filtraron algunas imágenes en su momento, y de hecho creo que todavía se pueden ubicar en redes indagando un poco. ¿Es posible perder tantas piezas dentales con una caída de este tipo, cayendo el cuerpo en la posición que cayó? Mira, en su momento se dijo que si él hubiese impactado contra el suelo boca abajo, sí, es obvio, al caer de un octavo o 10º piso, pues, y vas a caer de frente contra la superficie, si caes boca abajo, sí. Pero lo curioso de este caso es que el cuerpo estaba mirando hacia arriba, él cayó en posición boca arriba. Y también llama la atención que los pies estaban apuntando hacia la parte externa del edificio.
lo que sugeriría que fue lanzado con fuerza. El cuerpo quizás giró, dio una vuelta sobre sí mismo y cayó con los pies hacia afuera, hacia la calle. Cayó boca arriba, tenía algunos impactos un traumatismo muy fuerte en la parte posterior del cráneo, pero ya tenía pérdida de la dentadura. Entonces es una señal de que fue golpeado primero, de que fue agredido antes de ser lanzado al vacío. Claro, entiendo. Bueno, hablando sobre la caída al vacío, dos cositas más. ¿Qué tan común es que un cuerpo gire en el aire cuando se lanza por sí mismo, suponiendo que sea la versión que tuvimos en primera instancia, un suicidio? Y luego, tanta relación hay respecto de la distancia que él cae del edificio? Porque tengo entendido que él cae a una distancia importante del edificio. De hecho, en las imágenes se puede ver que está como que bastante alejado de lo que es el edificio en sí. Se dice, según las versiones de prensa, se dice que cayó cerca de unos 9 metros de la línea vertical del edificio. A unos 9 metros no fue una caída de que salió de la ventana y cayó en línea recta, sino que hubo un desplazamiento hacia adelante. Claro. Eso puede ser o una persona que salte, que se impulse con sus propios pies, con sus piernas, y luego por efecto de la gravedad, pues quizás avance unos metros más. Y la otra teoría apuntaba en su momento a que fue lanzado, que fue arrojado con fuerza, obviamente por una o dos personas que tenían la fuerza suficiente para arrojarlo a tal distancia. Claro, pero hay una cuestión, ¿no? Que si él tenía una herida importante en el rostro, como la que se puede evidenciar en algunas imágenes, es difícil que una persona herida a ese punto pegue un salto que tiene que estar tienes que estar en un pleno de condiciones físicas para poder realizar ese salto que te ponga a 9-10 metros de distancia de la vertical del edificio, entiendo yo. Correcto, y si la víctima está con los pantalones abajo, si está con los pantalones en los tobillos, es muy difícil treparse a una ventana. Porque la ventana, tengo entendido, déjame mentir si me equivoco, pues, que estaba en alto, es decir, que no era una ventana que estaba como que plana con el suelo. Correcto, había que como que estrepar y entonces luego lanzarse. Tal cual, la ventana que se ha visto en versiones periodísticas, de hecho son públicas las imágenes que la gente puede ubicar a través de internet. Se puede ver las ventanas del departamento, no es un balcón, no estamos hablando de un balcón Claro, con un balcón sería mucho más sencillo. Tienes incluso la oportunidad de tomar impulso. La ventana es una ventana relativamente pequeña por lo que se ha podido apreciar. Y una persona con los pantalones abajo, que ya tenía heridas de arma blanca, que ya tenía pérdida de algunos dientes. Y obviamente de sangre, porque al perder esos dientes, pues se sabe que al perder piezas dentales hay un sangrado profuso, bastante importante. Tal cual, entonces hay muchas dudas que van surgiendo a lo largo del tiempo. Recientemente se dio a conocer una información por parte de la Fiscalía en Venezuela, donde se señala que quizás ya Cancerbero había perdido la vida dentro del departamento y fue lanzado. Esa es una de las hipótesis que se está manejando ahora en esta nueva fase de la investigación. Claro, tendría más sentido esta nueva hipótesis. Correcto. Incluso tengo entendido de que hace unos pocos días el fiscal general de la República, Tarek William Saab, manifestó que el cuerpo había sido movido del lugar original del impacto. Sí, también leí esa información. No sé si esto tenga que ver, con un curioso que quizás por ahí haya intentado moverlo, quizás sin saber que ya era un cuerpo sin vida, como a manera de curiosear, o que quizás quienes le lanzaron intentaran, mover el cuerpo o llevarlo a otro lado y no pudieron y al final tuvieron que dejarlo allí o algo así. ¿Qué te parece a ti esta situación? Esta información la leí hace un par de días, donde se comenta que el cuerpo fue movido. O sea, parece que el lugar donde la prensa y se tomaron las fotos del hallazgo del cuerpo como tal, no fue el lugar original de la caída, como que quizá fue arrastrado. Ahora nueva evidencia señala que se encontró rastros de sangre en otro sitio en la planta baja del edificio, y luego había un pequeño rastro hacia el lugar donde después la prensa fue donde lo encontraron, el lugar que se dio a conocer.
pero son evidencias que han ido surgiendo ahora 9 años después. Entonces, Claro. ha pasado tanto tiempo donde ya el área donde estuvo la evidencia ya fue modificada, ya ha pasado gente, se ha lavado el piso, es un tanto difícil ahora retomar aquella investigación. Sin embargo, bueno, sé que en Venezuela existen todavía, a pesar de todo lo que se pueda decir, aún hay uno que otro experto forense, existen todavía técnicas de avanzada criminalística en la que se está haciendo el esfuerzo por tratar de esclarecer la situación. Claro, claro, entiendo. Pero que la gente no se confunda. Sí fue lanzado, porque una de las primeras hipótesis en aquel momento fue que el cadáver fue puesto allí, es decir, que como que lo bajaron por las escaleras o por el ascensor y lo colocaron allí, pero sí hay evidencia de que fue lanzado, ¿no? Sí tiene el cuerpo rasgos de un impacto, producto de una caída de una altura importante. Sí, porque según se dio a conocer en la prensa en aquel entonces, el cuerpo tenía señales de un impacto, de un traumatismo en la parte posterior. O sea, que señalaba que sí, había caído con fuerza. En efecto, sí cayó, no fue que el cuerpo fue colocado una allí. caída de altura. Bajarlo por la escalera o por el ascensor y luego colocarlo, pues no hay evidencia hasta ahora, no se ha conocido evidencia de que haya sido modificado, trasladado, ni por el ascensor ni por la escalera. Sin embargo, hay otro detalle que llama poderosísimamente la atención, es que justamente ese día las cámaras de seguridad del edificio estaban apagadas. Entonces, cierto que no se encontró evidencia de restos hemáticos en el ascensor ni en las escaleras, pero justamente una coincidencia poderosa en que las cámaras de seguridad, las cámaras que siempre están registrando quién entra o quién sale del edificio o quién entra al ascensor, justamente ese día no registró absolutamente nada. Bueno, y para hablar de que las cámaras estaban apagadas ese día, tenemos que ya pasar a hablar de personas, porque cuando hablamos de que las cámaras misteriosamente estaban apagadas ese día, tenemos que hablar de que entonces había alguien con acceso al cuarto de cámaras del edificio y con la suficiente potestad como para apagarlas ese día, previéndole quizás lo que iba a acontecer minutos u horas más tarde. Correcto, entonces por eso te decía, hay una cantidad de preguntas que todavía no tienen respuesta y quizá después cuando se conozca definitivamente qué pasó, cuando los técnicos de fiscalía y los técnicos policiales, expertos forenses logren esclarecer el caso, quizá todavía nos quedemos haciéndonos otras preguntas que irán surgiendo por el camino. Claro, en su momento vamos a hablar ya de personas. La única testigo ocular del hecho era la esposa del hombre que falleció junto con Cancerbero, de Carlos Molnar, Natalia Améstica. Natalia Améstica, su cuñada. Exacto. O sea, la esposa de su mejor amigo. Su mejor amigo, correcto. Natalia. Y recuerdo también que hay un hombre que es quien da la cara ante la prensa y quien hace las primeras declaraciones, que es el hermano de ella, Guillermo. Guillermo, correcto. Háblame de ellos dos. Se dice que ellos dos están involucrados, incluso se dice que ellos dos tienen que ver con la persona dueña del edificio, que quizá el edificio, tengo entendido, es de un familiar de ellos. Entonces, bueno, esto le da vida a otras hipótesis y refuerza la hipótesis de por qué las cámaras estarían apagadas ese día. Correcto, de hecho las versiones periodísticas, lo que se conoció a través de la prensa, decía que el departamento, el edificio, había sido propiedad del padre de Natalia y que coincidencialmente el médico forense que hizo la primera autopsia, quien redactó el informe que después se consideró como oficial, también era un conocido muy cercano de Natalia. Entonces, claro, estas son cosas que van generando nuevas dudas. Cómo la persona que hizo la autopsia formaba parte o tenía un vínculo muy cercano con la principal sospechosa, con la única persona que fue testigo presencial. En aquel momento se decía, está aún en los reportes de prensa que la gente puede googlear perfectamente. Ella declaró en aquel entonces que mientras ocurría la pelea, en la parte de afuera de la casa, mientras Cancerbero y su esposo tenían una pelea, el esposo trató de defenderla, pero ella se metió al cuarto, estuvo encerrada en el cuarto, googleando, buscando información sobre cómo hacer o cómo atender a una persona con ese estado de ansiedad, de crisis nerviosa, como la que estaba manifestando Cancerbero según su relato.
Claro. Llama la atención, o sea, imagínate, no sé, en tu caso, que tu pareja está fuera de tu habitación luchando por su vida y tú en lugar de ayudarlo te vas a encerrar en el cuarto a buscar información en Google. No sé, suena un tanto Sí, no es como que el comportamiento natural que uno esperaría en una situación de ese tipo. Correcto, o sea, si tu pareja está luchando por su vida afuera en la sala de tu casa, te vas a encerrar en el cuarto a buscar información por internet. Sí, no tiene, de verdad que no tiene mucho sentido. Correcto. Entre otras evidencias, se han conocido comentarios de gente allegada a Cancerbero que le envió mensajes cuando que querían saber sobre él, querían conocer sobre su estado, querían verificar que se encontraba bien. Los mensajes aparentemente fueron leídos porque salían en doble check color azul a través de la plataforma de WhatsApp, pero el teléfono jamás se encontró. Su computadora personal también estuvo desaparecida o está desaparecida y todavía no se ha encontrado. Esto estando ya él sin vida, es decir, los mensajes fueron leídos estando ya Cancerbero sin vida, en horas en las que ya él estaba sin vida. Si buscas información en YouTube vas a encontrar que hay un muchacho, un amigo cercano, le envió un mensaje cerca de las 7, 8 de la mañana para consultar si estaba bien. Los mensajes se ve que fueron leídos, según su relato, según su testimonio. Los mensajes se tildaron en color azul a través del servicio de mensajería de WhatsApp. Se tildaron en azul como si Cancerbero los hubiese leído, pero a esa hora, según al parecer ser, ya Cancerbero se encontraba sin vida. Entonces, eso quiere decir que alguien leyó los mensajes de su celular, un celular que todavía no apareció, igual que su computadora personal se perdió también, así como una cantidad de dinero en efectivo que él guardaba en su casa después de la última gira que había estado haciendo por acá, por el sur del continente. Y si no fue Natalia Méstica, entonces definitivamente había una cuarta persona, o una cuarta, una quinta, una sexta persona entonces en la escena del crimen. Esa es una de las hipótesis que se maneja así, que pudo haber una tercera y quizá una cuarta persona. Definitivamente, porque si no aparecen objetos personales de Cancerbero, en algún lado tienen que estar y alguien tuvo que haberse quedado con ellos. Incluso está también un tema de un dinero que tampoco apareció, según tengo entendido. Correctamente. Hace un par de días se dio a conocer la noticia que se había hecho una autopsia psicológica. Y esto causó muchos comentarios en redes sociales por el término de autopsia psicológica. ¿Cómo se hace esto? A ver, tú que estudias, te dedicas al mundo de la criminalística, ¿cómo se determina? No, o sea, le causó comentarios el término de autopsia psicológica. Pero entiendo que no es algo, bueno, tú me explicarás, pero no es algo que se pueda determinar físicamente ya con el tiempo que ha pasado con el cuerpo delante. Determinar si alguien... La autopsia psicológica es un procedimiento como tal, aunque nos parezca extraño el término, es un procedimiento que consiste en la recolección de datos de la persona que perdió la vida y permite reconstruir algunos rasgos sobresalientes de la biografía de esta persona, pero tratando de obtener los datos psicológicos de quién era, cómo se comportaba. Sí, es como una reconstrucción de la personalidad de ese individuo. Exactamente. Entonces, es un término que se viene usando desde, no sé, el año 2014, 2015, un término relativamente nuevo, pero bueno, sí es un área perfectamente válida en el área penal. Bueno, y en el caso de Cancerbero, de Tyron, es bastante, pienso yo que es más sencillo porque al ser una figura pública, primero le conocía a mucha gente, es decir, mucha gente interactuó con él a lo largo de su vida, sobre todo de sus últimos años. Y también el género de musical que él cantaba, que prácticamente todo se basaba en la letra, en la escritura, y era un género muy profundo y bastante denso, también te permite conocer rasgos de su personalidad. Es decir, tú escuchando la discografía de él, también puedes intuir qué tipo de persona era. Sí, es que Cancerbero nunca fue un artista masivo, o sea, nunca lo ibas a ver en una entrega de unos premios Grammy, ganándose una orquídea de oro en un evento masivo de esta naturaleza. Pero a través del bajo mundo de la música, él tenía muchísimas presentaciones donde ya la gente lo había ido conociendo. Su música no dependía de una gran disquera,
que manejara su producto, su talento. Él era uno de estos artistas que producía música, grababa a veces hasta de una manera muy artesanal para lograr subir su contenido y colocarla directamente en las redes para el dominio, el disfrute de su legión de seguidores. Entonces esto lo hacía diferente a algunos artistas que hacen música por dinero, que buscan siempre estar en el trending de la corriente más comercial. Y Canserbero no, él hacía su música de una manera más orgánica, decía lo que sentía, expresaba lo que quería, y nada, su música, el contenido de sus letras, en ocasiones se comenta que causaba incomodidad a algunas personas, ya vinculadas quizá con el poder, según mencionaron algunos medios periodísticos. Esto permite hacer una reconstrucción mucho más sencilla de lo que es su personalidad, pero hace un tiempo ya hubo alguien aquí en YouTube que dijo: si usted quiere llegar a viejo, no cante ese tipo de música. Sí, estoy hablando de este youtuber muy famoso panameño llamado El Chombo, que por cierto hizo también una muy buena review sobre Canserbero y básicamente admirable. La vi hace tiempo, admiro el contenido que publica el Chombo y creo que es un gran referente. Creo que esa frase define muy bien el estatus en el que se encontraba Canserbero cantando lo que cantaba. Si usted quiere llegar a viejo, no cante esa vaina. Sí, es que de hecho su música, tengo entendido que un par de disqueras grandes, transnacionales, quisieron manejar su carrera, pero eso lo limitaba a veces en el contenido de sus letras, y él no quería sentirse como que una gran empresa, una gran corporación manejara su carrera. Entonces quizás ganó mucho menos dinero, que facturó mucho menos. No es un artista que vimos luciendo grandes propiedades, luciendo grandes joyas, o dándose la vida de lujo de otros artistas que sí tienen un alcance mucho mayor. La música de Canserbero no era masiva, nunca lo vimos, no sé, llenando el Poliedro de Caracas o algún evento masivo con miles y miles de espectadores en un mismo lugar. Pero sí, su música trascendía, se escuchaba y todavía sigue escuchándose. Sí, de hecho, muchos de sus videos pasan los 100 millones de visitas fácil en YouTube. Fácilmente. Una verdadera locura. Eso a través de plataformas oficiales, pero en aquel momento la transmisión de su música se hacía hasta de manera artesanal. Había gente que le gustaba su contenido, quemaba los CDs y se los pasaba mediante un pendrive o un CD quemado, de copias no oficiales. Entonces sí, su música tuvo más alcance del que podamos a veces cuantificar viendo el número de reproducciones en alguna plataforma. El alcance de su música fue superior a eso. Claro, entiendo. Ahora, hablando de propiedades, hablaste de que quizás no era alguien que tenía muchas propiedades. Hay un rumor de que tenía el Canserbero una propiedad en ese edificio, de que tenía un apartamento en ese edificio. Fue una de las tiene un edificio aledaño, pero esto como otro dato revelador de lo que ocurrió, porque también existe la pregunta de qué hacía él en ese apartamento y por qué no estaba en el suyo, porque eran horas de la madrugada, según entiendo. Sí, exacto. Se comentó en las publicaciones de prensa que él tenía otro departamento en otro piso, aunque visitaba con frecuencia a su mejor amigo y a Natalia. Eran vecinos. Pero no eran horas de visita, ¿no? Es lo curioso. No, esa noche, curiosamente, uno de los hijos de la pareja de Natalia y el mejor amigo de Canserbero, de Tyron, había estado de cumpleaños. Y coincidencialmente enviaron a los niños, los enviaron a casa de los abuelos. Sí, porque esta pareja, Natalia y Carlos, tenían hijos, ¿no? Tenían un par de hijos, ¿no? Sí. Uno de ellos había estado de cumpleaños. El niño ¿Y dónde estaban estos hijos en el momento que acontece lo que acontece? Porque entiendo que esto acontece en horas de la madrugada, ¿no? En casa de los abuelos. Es decir, el deceso de Can ocurre en horas de la madrugada. Sí, es la información que se tiene. Entiendo. Y bueno, definitivamente no estaban allí los niños, ¿no? No, imagínate. Quizás no hubiese sido diferente el desarrollo de este caso con unos menores de edad. No creo que se hubiesen atrevido a tanto. Claro, y hay dos preguntas que yo tengo y bueno, no sé, puedes incluso tú conjeturar si quieres al respecto, ¿no?
¿qué hacía él en horas de la madrugada en un apartamento que no era el suyo? ¿Y por qué no estaban los niños allí? O sea, bueno, qué casualidad que se fueron a dormir con los abuelos, pero es como que se dan dos cosas al mismo tiempo que es verdaderamente complejo de entender. Mira, la única persona que declaró sobre qué estaba haciendo él en ese momento, en esa casa, en esa vivienda, visitando a Natalia y a su mejor amigo, fue Natalia precisamente. Entonces, el único testimonio que hay es el suyo. ¿Qué alega ella? ¿Qué dice ella? ¿Por qué estaba él ahí? En su momento, según se conoció a través de la prensa, ella aparentemente declaró que Cancerbero no se encontraba bien anímicamente y quería hablar con el esposo, que él fue para hablar con ellos. Pero hablaron de madrugada, ¿no? Que, no, bueno, pero no. Como que lo más sensato, ¿no? Es que por eso te decía al inicio de la conversación, que son cosas que van dejando más preguntas que respuestas. Sí, definitivamente. Ahora, quiero ir ahora a la figura del hermano de ella, de Guillermo, porque veo que ahora ambos están siendo procesados por falsa atestación. Hasta ahora creo que es el único delito que se les está imputando. Hecho, recientemente se dio a conocer. Lo que declararon no coincide con la evidencia, y que omitieron. También hay un cargo por omisión. Omitieron algunos detalles precisos de lo que es la escena y de lo que ocurrió. Sí, según se dio a conocer recién hace un par de días, el fiscal general de Venezuela dijo que están bajo arresto domiciliario. No se conoce todavía cuándo regresó Natalia de Chile. Recordemos que ella al día siguiente, un par de días luego de la muerte de Cancerbero y su esposo y su pareja, ella emigró a Chile. Pero ahora, según se conoció, está en Venezuela desde hace tiempo. Pero no hay esa fecha, esa información de cuándo regresó, en qué fecha aterrizó sobre territorio venezolano y cuándo fue detenida. Esa información todavía no ha sido dada a conocer. Bueno, yo tengo que decir algo al respecto, y es que no estamos a decir si es verdad o mentira, no tengo manera de comprobarlo, pero hasta donde yo sabía, ella estaba en Chile incluso años después de los acontecimientos. Es decir, un par de años o quizás 3 años después de los acontecimientos, ella estaba en Chile. Entonces, bueno, no sé en qué momento... primero, no sé si esto es verdad. Esto es algo que me comentaron y yo simplemente reproduzco, no tengo manera de verificarlo. Pero no sé en qué momento ella vuelve a Venezuela o incluso la deportan, o no sé, porque el fiscal general de la República declaró que ellos habían dictado una alerta roja. Correcto. Y que bueno, las palabras que él utilizó prácticamente fue deportada. No sé si es que en efecto fue deportada, o no sé a qué se refiere él con que prácticamente fue deportada, pero no hay fecha de esto. Es decir, tengo acá en pantalla una publicación hecha el día 2 de diciembre, o sea, hace 2 días apenas que se publicó esta noticia. Y la noticia dice textualmente, te la leo lo que dice a continuación. Vale. Dice, a 8 años de su muerte, la Fiscalía de Venezuela reabrió las investigaciones por el fallecimiento del rapero Tyron José González Orama, mejor conocido como Cancerbero. Según dice el fiscal, estuvieron escondidos hasta que tuvimos que encontrarlo con las fuerzas policiales. Los psiquiatras que los entrevistaron determinaron que Natalia y su hermano mintieron, que ocultaron información y que actuaban como encubridores. Hay un sospechoso más que ya está identificado con nombre y apellido, y obviamente podrían haber más, pero por el momento existen 3 personas sospechosas. O sea, está Natalia, está el hermano, y hay otro individuo. Hay otro individuo involucrado que todavía su nombre no se ha dado a conocer por parte de Fiscalía. Dice la nota de prensa, dice que actualmente los hermanos Améstica se encuentran bajo detención domiciliaria y son vigilados por la policía las 24 horas. Está comprobado en la autopsia psiquiátrica que no hubo rastro alguno de que Cancerbero fuese esquizofrénico, ni tuviese depresión o alguna enfermedad mental, ni que estuviese sometido a algún tipo de terapia psiquiátrica o psicológica. Por eso llama la atención, esto contradice la primera declaración que dio Natalia y su hermano, Guillermo Améstica, porque él también había sido uno de los antiguos productores de Cancerbero, diciendo que no, que él tenía algún estado de psicosis, de afectación psiquiátrica. Claro, y no, fíjate que la evidencia ahora dice todo lo contrario. Exacto, y bueno, si ellos ahora, en ese momento atestiguaron que él tenía algún tipo de padecimiento psicológico, mental,
tiene que haber sido por algo, es decir, ellos tienen que tener interés en dar esa versión y no relatar los hechos como tal cual como acontecieron, es decir, habría algo allí que estaría haciendo que ellos no hayan sido lo suficientemente sinceros en ese primer momento que atestiguaron. Correcto. De hecho, el fiscal general Tarek William Saab colocó un posteo en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, mencionando una serie de detalles importantes. Los puntos van del número 1 al 5. En el primer punto dice textualmente que las lesiones presentadas en el cuerpo de Tyron González fueron causadas estando vivo, o sea, premortem, fueron lesiones premortem. Se observó ahora en su esqueleto, después de la exhumación, que estas fracturas fueron graves y tenían una reacción vital, o sea, pudo haber muerto por producto del impacto al caer del edificio. El cuerpo de Cancerbero presentó algunos registros fotográficos que se hicieron en el año 2015. Tenía ya en aquel entonces, se pudo comprobar, pero no se dio a conocer, que tenía lesiones con un objeto punzopenetrante en algunas áreas del lado izquierdo del cuerpo. Pero en aquel entonces esta clase de lesiones no fueron mencionadas en el informe. Otro detalle adicional. Este es el informe forense, entendemos, ¿no? Sí, este es el informe y hay la hipótesis de que el forense que hizo en aquel momento la autopsia tenía vínculos con Natalia. Entonces, bueno, se entiende más o menos por qué este tipo de datos estuvieron ocultos en ese primer informe. Sí, porque existe una diferencia muy clara entre las lesiones que estaban ya prescritas en el protocolo de autopsia de aquel entonces y las lesiones que están descritas en la inspección del cadáver que se hizo luego. Entonces hay como que puntos que no coinciden. Y no es como que, bueno, se le pasaron, porque imagínate, si tenía el cadáver a horas de haber perdido la vida en aquel momento y resulta que ahora encuentran más evidencia con un cadáver en muchísimo peor estado, ¿no? Sí, y de hecho hay un punto número 4, que el fiscal acá lo señala como hashtag, como clave. Dice: de igual manera, nos encontramos investigando la génesis de las lesiones cortantes presentadas en el lado izquierdo del tórax de Cancerbero, ya que se corroboró el día de ayer que el impacto del cuerpo, o sea, el punto de choque, fue en su lado derecho y no del lado izquierdo. Entonces, claro, en aquel entonces se dijo como que él cayó sobre su lado derecho o que se había golpeado la parte posterior de la cabeza. Y ahora dice acá el nuevo informe que fue en su lado derecho. O sea, como que hay nuevas versiones que se están dando a conocer. Exacto. Se entiende, ¿no? Entonces, bueno, casualmente la caída habría sido entonces por el costado derecho. Sí, digo, el costado antagonista del lugar en donde tienen las heridas cortopunzantes. Correcto, sí, por eso se dice que hay una cantidad de evidencias, de nuevos señalamientos, de nuevas pruebas, que en algún momento ojalá que se den a conocer de una manera clara y transparente. Claro, entiendo, ahora entiendo. Queda ahí la gran pregunta de quién es esa tercera persona que está siendo investigada y por qué, porque ciertamente existe ya el testimonio del fiscal de que Natalia y Guillermo están siendo investigados por falsa atestación y omisión de datos clave, pero esta tercera persona no se dice por qué está siendo investigada. Correcto. Bueno, en tu caso como periodista, como comunicador social, en mi caso como persona siempre curiosa, que siempre nos gusta saber la verdad o llegar al fondo de esta clase de detalles, hay detalles que estamos manejando, hay informaciones que estamos manejando y las estamos acá comentando. Ojalá que las personas que están escuchando, que están viendo esta conversación, se sumen y nos puedan aportar mediante el servicio de mensajería, aportar su punto de vista. Puede ser que haya alguien que tenga algún punto de vista diferente o que maneje otra información y lo deja en los comentarios. No sé si tú si lo viste o si te enteraste, hubo alguien que hace algunos meses, de manera anónima, hizo unas declaraciones bastante inquietantes, que más o menos narraba una hipótesis que a día de hoy es la que se sostiene como la más verídica en redes. Creo que era un antiguo miembro de la Policía Metropolitana o algo así, y bueno, él afirmaba de que había otras personas en complicidad con Guillermo Améstica que habían torturado a Cancerbero. En fin, no sé si conoces esta hipótesis.
Sí, la escuché en su momento, la leí en versiones periodísticas, no la sumamos a nuestra producción que ya está colocada en De el hecho, canal de creo que Crónicas él de un Crimen. incluso publicó a través de la red social X, antes Twitter, un informe, es decir, colocó como 2 o 3 páginas explicando allí detalladamente esa hipótesis. Bien, ojalá que cuando hagamos la publicación de esta conversación podamos colocar en la parte de abajo el link, cosa de poder agregar y que la gente pueda ver también esta clase Sí, de seguramente, señalamiento. Bueno, es algo en lo que no quiero ahondar mucho porque ciertamente es una hipótesis y verdaderamente ni siquiera sabemos si esta persona de verdad pertenecía a la Policía Metropolitana, etcétera, pero dio una hipótesis muy plausible de los acontecimientos. En esa hipótesis incluso no solamente habría una persona más, aparte de Guillermo, sino que incluso se hablaba de 3 individuos, de 3 ex miembros de Fuerza de Seguridad de Venezuela, de los cuales incluso 2 ya estarían sin vida. Ok. Entonces me llama mucho la atención porque él habla de Guillermo y de otros 3, de los cuales 2 ya estarían sin vida y uno estaría con vida. Y justamente es la persona adicional a la que se está investigando, además de los hermanos Améstica. Entonces coincide la declaración del fiscal señalando que hay otra persona involucrada con Exacto. este tercer individuo que estás mencionando ahora. Con esta hipótesis, que en definitiva serían como que otros 3 individuos aparte de los hermanos Améstica, pero solamente uno puede ser investigado porque ya 2 ya no están con vida. Y él mismo afirma que uno de ellos no está con vida porque, bueno, otras personas de más altas esferas habrían ordenado silenciar estas voces. Silenciar estas voces, correctamente. Es decir, bueno, estas personas como que luego como que se estaban jactando mucho de haber hecho lo que hicieron años posteriores y entonces, bueno, hubo que silenciarlas. Como te digo, repito, o sea, esto es una hipótesis de alguien que ni siquiera quiso dar su... bueno, la persona dio un nombre y un apellido, pero yo ni siquiera he podido constatar si en efecto ese es un nombre y un apellido de alguien real o simplemente es un seudónimo. Mira, interesante este dato que estás aportando. No lo manejaba con esta claridad, pero vale, es otra hipótesis que también entra dentro de lo posible. Claro. Una cosa que te quiero preguntar a ti, que bueno, que investigas decenas, quizás ya pasas hasta la centena de casos investigados, es la velocidad con la que se han ido dando las cosas, con las que se han ido encontrando evidencias, nuevos hallazgos. Prácticamente que cada 2 o 3 días tenemos una actualización muy, muy detallada de los acontecimientos. ¿Es esto posible tantos años después? ¿O es más como que una investigación que se realizó en el pasado y que simplemente ahora se está revelando al público? Mira, tengo entendido que la familia de Cancerbero tenía tiempo insistiendo ante diferentes organismos para que se hiciera una reapertura de la investigación. No sabemos todavía si este nuevo procedimiento se debe a la insistencia de la familia, pero todo apunta a que la Fiscalía decide efectivamente reabrir el caso porque tiene nuevos elementos. Fíjate que todo ha ido surgiendo con mayor velocidad. Entonces, sí, quizás tienen ya nuevos elementos de convicción, tienen nuevos elementos probatorios que han permitido que la investigación avance mucho más rápido de lo que en otros casos se ha sucedido. Pero sí, fíjate que la investigación ha ido fluyendo no sé, cada 2 o 3 días se conocen nuevos elementos. Pienso que, no sé, quizás antes de fin de año ya tengamos un panorama mucho más claro sobre qué pasó esa noche y cómo ocurrió, los detalles, qué ocurrió, cuál es la verdad, qué pasó dentro de esa casa, cuál era el ambiente, quiénes estuvieron involucrados y sobre todo por qué. O sea, quiénes fueron los autores materiales y quiénes fueron los autores... sobre todo eso, ¿no? Los autores intelectuales. Los intelectuales, porque, claro, suponiendo que tengamos a los autores materiales, dentro de los cuales evidentemente estarían involucrados los hermanos Améstica, y no sé si en complicidad con una o más personas, sigue siendo bastante confuso el móvil, ¿no?, del hecho. Es decir, ¿por qué acudir ¿por qué acudir a quitarle la vida a una persona famosa? Sigue siendo una incógnita. Mucha gente dice que por dinero, pero, hombre, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando como para quitarle la vida a alguien de las características de Cancerbero?
se decía que él en su departamento tenía guardado $6,000. O sea, $6,000 no es una cantidad alta. Claro, claro. Estamos hablando de cifras. No, claro, no estamos hablando de una cantidad por la cual tú le quitarías la vida a alguien, sobre todo tan famoso, ¿no? Que sabes que va a causar una repercusión tan importante. Por eso, o sea, llevándolo a términos prácticos, hoy en día dentro de Venezuela, ¿qué te compras con $6,000? Un Corsita usado. Hombre, y si fueron varias personas, porque habrían sido varias personas, ni siquiera serían como que $6,000 para una persona, es decir, habría que dividirlo, el botín, entre comillas, de varias personas, y hombre, ¿qué te compras? Ponte tú que sean 3, en el mejor de los casos, con $2,000. Con $2,000, ¿qué podías comprar en el 2015? Sí, no tiene, hombre, prácticamente nada. Es decir, nada de valor, es decir, puras cosas efímeras podrías comprar. Sí, exacto. En el 2015, ¿qué podías comprar con $2,000 si ese hubiese sido el botín para los 3 involucrados? No sé, te comprabas un celular, hacías un buen mercado para tu casa. Hombre, creo que una moto, una moto sí, puede humilde, ser. común. Sí. O un carrito, un autito de baja cilindrada, usado. No tiene sentido el móvil del dinero. No. Del dinero no. Entonces por allí cobra fuerza si es así, si el dinero no fue el motivo principal, entonces ¿cuál fue la verdadera motivación? ¿Será que había que silenciar a Canserbero por el contenido de sus mensajes? ¿Será que él había comentado algo? ¿Será que era más fácil silenciar a esta voz que dejarlo que él siguiera expresándose? Claro, mucha gente argumenta que quizás ese motivo no tiene tanto peso porque Canserbero tampoco es que fuera es decir, sus letras sí hacían alusión a ciertas esferas del poder, pero tampoco era como que alguien que se centraba directamente en ese tema, simplemente, bueno, era un tema más de tantos que él tocaba en su música. Uh-huh. Y la otra cosa que dicen es que no tenía todavía la popularidad suficiente como para arrastrar una cantidad de personas importantes para generar quizás una rebelión o un movimiento social importante. Pero yo como periodista, la verdad, pienso que esto no descarta esa posibilidad porque, hombre, es más fácil callar a alguien antes de que se convierta en un líder social que cuando ya se convirtió. Es decir, quizás no era un miedo a lo que Canserbero era, sino a lo que podía llegar a ser. A lo que podía llegar a ser. Otra de las hipótesis, no sé qué piensas tú de esta, es que simplemente haya sido algo, bueno, por odio. No sé qué persona podría odiar lo suficiente a Canserbero como para producirle la muerte, o quizás por temas comerciales, temas profesionales, que quizás no quisiera trabajar más con una persona, o que se negara a trabajar con una persona. Es otra de las hipótesis que surge. Sí, en su momento se comentó a través de algunas informaciones de prensa que él había tenido inconveniente con un rapero porque la productora le pagó a Canserbero pero no le pagó al otro artista. Entonces esto generó cierta incomodidad por parte del otro intérprete. Pero nada, o sea, no creo que esto hubiese llegado al punto de querer quitarle la vida, o sea, porque tampoco era que se manejaban grandes contrataciones, grandes contratos. Sí, sí, estamos hablando de gente que se manejaba en un mundo medio underground, medio... Exacto, o sea, no sé, y no cantaban por millones de dólares. Correcto, o sea, suponiendo que, imagina que tú y yo tengamos un proyecto inicial y, no sé, manejemos una cantidad de recursos limitados, o sea, por mucho que tengamos alguna diferencia comercial, esto no nos da pie para atentar a ese nivel contra el otro, o sea, no. Supongo yo que estos vínculos comerciales que tenía él con este rapero y con las productoras que quizás manejaban su carrera, que tampoco eran productoras de gran envergadura, serían por algunos miles de dólares. Algunos miles de dólares y poco más, no creo que tampoco hubiera una cifra de dinero allí lo suficientemente importante como para querer asesinarlo. No, por supuesto que no, y cosas que se pueden resolver en el futuro, o sea, quizás en este momento esta presentación no nos fue bien, pero más adelante hacemos otra colaboración juntos y listo, y recuperamos la anterior, o sea, son cosas que se pueden ir solucionando con tiempo. Claro, y también que un artista emergente, como era el caso de Canserbero, porque apenas tenía dos producciones discográficas en solitario y se preparaba para la tercera,
es mejor a nivel económico, es más rentable que esté vivo, porque mientras esté vivo sigue haciendo música y sigue generando dinero y sigue haciendo conciertos y presentaciones, entonces tampoco como que tiene mucho sentido eso. Sí, por eso. Un tiempo después del fallecimiento de Canserbero, se comentó... Quizás asesinar a un artista que ya viene en declive tiene sentido, pero hombre, un artista que está en ascenso, no, de verdad que a nivel comercial no tiene mucho sentido. Hubo un tiempo que se estuvo manejando mucho el tema, quizás tú tengas algo de información más reciente. ¿Quién se quedó con las ganancias, con los royalties que aún siguen generando las reproducciones de los temas de Canserbero? Sé que durante un tiempo hubo otra persona que manejó su producción, que era quien estaba cobrando, y después de una solución en tribunales ya se acordó que sea su papá, la persona que reciba... Tengo entendido que era su productor, incluso lo nombraba en los temas Capu, quien se quedaba con esas regalías, y después, después de un arduo proceso legal, en el que incluso creo que se tuvieron que involucrar otras personas del género, finalmente creo que están yendo ahora mismo al bolsillo del papá de Canserbero. Claro, que sería lo lógico desde un principio. Claro. Pero no creo que estas personas que se estaban lucrando de la música de Canserbero en primera instancia, después de su deceso, tengan que ver con su muerte. Me parece que no, tampoco eso tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con un interés comercial y, bueno, evidentemente la música es negocio, pero no creo que tengan que ver con esto. Claro que sí. Entonces, bueno, por eso te decía al inicio de la conversación que es un caso, un crimen que todavía no ha sido resuelto, que tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas dudas que quedaron en el aire. Se han ido aclarando algunas, pero hay otras que van a quedar abiertas por siempre. No todas las conjeturas, no todas las hipótesis serán atendidas, pero bueno, vamos a esperar ahora la resolución, a ver cuál va a ser la versión oficial. Otra versión es, otra hipótesis, es que haya salido mal algo, que quizás no era la intención quitarle la vida, pero bueno, quizás se reveló, quizás actuó de una manera que las personas que querían lidiar con él en ese momento no se esperaban, y bueno, quitarle la vida habría sido un daño colateral, algo no previsto. Como que se le fue de las manos. Exacto. Pues creo que también quizás por ahí podría entrar esta hipótesis, ¿no? Hay un detalle sobre el cadáver de Carlos, el amigo de Canserbero, y es que las heridas están en la espalda, tengo entendido. Son heridas cortopunzantes por la espalda. Correcto, sí, eso también se señaló en el informe. Tenía heridas punzopenetrantes hechas con un arma blanca, pero siempre todas de espalda. Cosa curiosa, porque según los especialistas, expertos en criminología, si alguien es atacado con un arma blanca, también el atacante tendría manchas de sangre en las manos. Y las manos de Canserbero no tenían sangre de su mejor amigo. Claro, entiendo. Entonces, bueno, descartada la hipótesis de que él fue quien agredió a Carlos. Claro, pero eso fue lo que dijo Natalia, lo que dijo la esposa de Carlos, que Canserbero lo atacó y luego saltó por la ventana, pero Canserbero no tenía rastros de sangre en sus manos. Ahora, ¿y se halló el arma con la que asesinaron a Carlos? Esa información la busqué, pero todavía no la he encontrado. Eso es algo que tampoco yo logré dar con ellos. Eso nunca se dijo. Porque se podría revisar el arma homicida y pues verificar si hay huellas dactilares. Y verificar si coinciden las huellas que se encontraron en el cuerpo de Canserbero con las que tenía el cuerpo de Carlos en su espalda. A ver si sería la misma herramienta. Exacto. Tampoco hay datos sobre si en efecto se encontró la herramienta o no se encontró. Que lo más lógico es que se hubiera encontrado. Si no se encontró, bueno, ya eso da mucho que pensar, porque entonces, ¿qué pasó? Si fue Canserbero quien atacó a su mejor amigo, o la hubiera tenido el cadáver cuando cayó, o si hubiera estado cerca del cadáver debajo, o hubiera estado en el departamento. Es decir, no tiene sentido que se haya perdido estando solo 3 personas y 2 de ellas fallecidas. Correcto, si solamente estaban ellos 3, tal cual como Natalia declaró en su momento, el cuerpo de Carlos estaba boca abajo, decían que estaba apoyado sobre uno de los muebles de la casa, pero mirando hacia el piso. Canserbero fue encontrado a 9, casi 10 metros de distancia del edificio, de la línea vertical del edificio. Natalia, que estuvo encerrada en un ataque de pánico, se encerró en la habitación,
Entonces el arma ha debido encontrarse dentro del departamento o en los jardines, pero no fue encontrada hasta el momento. No hay ningún reporte de que el arma haya sido encontrada. Ahora te pregunto yo, ¿qué tan común es que un homicida suicida se lance al vacío con el arma del homicidio que acaba de cometer en la mano? Mira, podría pasar, o sea, en el mundo y más tomando en cuenta que tuvo que treparse para lanzarse. Y treparse con los pantalones abajo, es un tanto difícil. Para trepar necesitas tener las manos desocupadas. Correcto, sí, te necesitas trepar con las manos desocupadas y tener movilidad en las piernas, cosa que es difícil de lograr si tienes los pantalones abajo. Sí, la verdad que eso está bastante curioso. Ahora, una pregunta ya para ir cerrando. ¿Tú crees que se va a dar con los autores intelectuales? O porque es que si solamente se halla a los autores materiales, creo que sigue teniendo este crimen una parte sin resolver, y que me parece que es la más importante, es los autores intelectuales. Suponiendo que los autores intelectuales no sean los mismos que lo hicieron material. Me gustaría leer el informe final de la Fiscalía cuando se conozca la sentencia de este caso. Ojalá, el desafío principal creo yo que sería eso, o sea, tratar de clarificar no solo quién fue el autor material, sino los motivos del autor intelectual. ¿Por qué se hizo? ¿Quién ordenó esa muerte? ¿Cuál fue la motivación? ¿O qué beneficio obtuvo la persona que ordenó la desaparición de Cancerbero y su mejor amigo? Bueno, ¿qué vinculación tuvo Natalia o qué vinculación tuvo el hermano de Natalia, César? Sí, totalmente. Muchas personas incluso quieren relacionar esto con ciertas personas o cierta persona del gobierno que ahora mismo no está bien vista dentro del gobierno. No voy a decir el nombre porque no viene al caso y es irresponsable de mi parte, pero hay gente que insiste en que el caso ha sido reabierto por un interés político y porque verdaderamente a quien pretenden cazar es al autor intelectual. Porque el autor intelectual estaría dentro del mundo político y ahora pues convendría endilgarle este crimen de Cancerbero a una serie de delitos de otra índole que cometió. A un personaje del chavismo. Sí. Okay. Ya más o menos tú te imaginas quién es. Las personas que Venezuela deben de imaginarse quién es. No vamos a decir el nombre, pero esa es otra de las hipótesis que ha surgido recientemente en redes sociales. Podemos verificar, ni afirmar, ni descartar tampoco, pero ha tomado fuerza esa hipótesis. Simplemente quiero dejarla ahí antes de cerrar para que la gente la tenga en cuenta, porque en los próximos días probablemente podamos tener avances en ese sentido. Entonces, bueno, estarían vinculando a esta persona del chavismo a los acontecimientos, y que ese sería el verdadero motivo por el cual este caso se está reabriendo ahora, porque esa es otra de las grandes preguntas que, bueno, nadie va a poder responder. ¿Por qué misteriosamente ahora? ¿Por qué no en 8 años y por qué ahora? ¿Y por qué este interés casi que obsesivo en resolverlo lo más rápido posible? Cuando sabemos que prácticamente ningún caso en Venezuela se resuelve con esta velocidad ni con esta precisión. Y sobre todo pasados 8 años del primer cierre, ahora 8 años después surgen nuevos elementos y se soluciona todo de una manera tan vertiginosa. Esa es una de las cosas que llama la atención. Y la otra cosa es si la escena del crimen fue alterada o si hubo datos que se omitieron, porque están señalados o reseñados como investigados los hermanos Améstica, una tercera persona, pero no, por ejemplo, el forense, que habría omitido datos importantes de la autopsia, y evidentemente también las personas que conformaron el cuerpo criminalístico que estuvo en el lugar de los hechos en ese momento y realizó todos los estudios pertinentes, la planimetría de la caída del cuerpo y todo eso. ¿Por qué tampoco están siendo investigadas esas personas? Porque entiendo yo que hay una responsabilidad. No sé, dímelo tú que te dedicas a esto, pero entiendo que cuando una persona se dedica a esto es algo serio, y si tú no haces tu trabajo de manera competente, pues también puedes acarrear consecuencias legales.
Correcto, en este caso lo que uno esperaría por parte de una autoridad responsable es que no solo se sancione, que se condene a las personas involucradas en el crimen, los autores materiales o intelectuales, sino también a los funcionarios incompetentes que no hicieron su trabajo de la manera adecuada. Quienes hayan podido recibir algún beneficio económico. ¿Quién fue el juez que recibió la atestación de los hermanos Améstica, que tuvo en sus manos las evidencias? Sí, los peritos que hicieron aquel primer levantamiento. ¿Por qué las autoridades de aquel entonces aceptaron esa evidencia tan floja? ¿Y por qué permitieron que se cierre el caso y que, listo, se sepultó el cadáver? Incluso se permitió que la señorita Améstica saliera del país pocas horas después de los acontecimientos. Pocas horas, sí, exactamente. Ya, un día se cometió la muerte de Khan y ella al otro día ya estaba abordando un avión con destino a Chile. Entonces, no se le dictó orden de prohibición de salida y luego se dice que regresó al país, pero no conocemos todavía la fecha ni en qué circunstancias regresó. Claro, entonces, bueno, de verdad que eso es otra cosa que me llama la atención. ¿Cómo es que no está siendo investigada nadie que estuvo detrás de las investigaciones de ese momento? Eso es otra de las cosas que a mí me deja de verdad así como que de verdad no entiendo. No tiene mucho sentido. Porque si ya el fiscal afirma que hubo datos que se alteraron y que se alteró la escena del crimen y que hay cosas que no concuerdan, pues tendría que haber también una investigación en ese sentido. Es lo correcto y es lo que uno confía, en que las autoridades en algún momento actúen de manera correcta, de manera idónea, y que se haga todo el procedimiento como debería ser, de la manera más profesional posible. Pero bueno, esperemos a ver. He estado, al igual que tú y al igual que mucha gente que nos sigue, atentos a este caso, atentos a las informaciones que van saliendo. Tenemos preparado alguna producción por allí para luego que se conozca la sentencia, el cierre definitivo, como para hacer un mejor resumen. Claro, tengo entendido que Crónicas de un Crimen va a retomar el caso y va a darle un cierre definitivo en tu canal. En su momento, sí. Cuando esto pues llega al punto culmen, digamos, al punto decisivo. Es curioso, una de las maravillas de las ventajas de las redes sociales es la cantidad de personas que nos escriben. Te podría mostrar ahora, si pudiera, la cantidad de lugares donde la gente nos visualiza. Tenemos gente que nos ha escrito desde Suecia, desde Australia, de España, México, Centroamérica. Y hay personas que admiraban la trayectoria de Cancerbero y están todavía esperando que se haga el cierre. Y nos han pedido sí que hagamos una segunda parte. Entonces, claro, bueno, es algo que estamos evaluando con el equipo de producción y probablemente lo desarrollemos más adelante. Bueno, queda la invitación ahí para la gente que esté atenta, ¿no? Atenta, porque claro que sí. En el momento que esto se resuelva, en las instancias que se resuelva y en la profundidad que se resuelva, porque al fin y al cabo no sabemos tampoco hasta qué profundidad, porque de momento estos hermanos Améstica, hay que recordarle a la gente que están siendo investigados por falsa atestación. Correcto. Y hombre, no sé tú si conozcas que en Venezuela, según el Código Penal venezolano, a cuántos años de prisión se estarían enfrentando o cuál sería la pena por falsa atestación, pero entiendo que es bastante menor a la que acarrearían si estuvieran involucrados directamente en el crimen. Sí, por eso falta ver si este delito se lo van a acreditar, se lo van a cargar al momento de un juicio o si sencillamente serán acusados por falsa atestación sin involucrarlos en otro delito. Pero eso va a formar parte del expediente. De todas maneras, Carlos, me gustaría invitarte aprovechando esta oportunidad de este contacto que estamos haciendo, para que cuando se conozca la sentencia, cuando se haga un cierre definitivo del caso de Cancerbero, volvamos a establecer un enlace como este y tengamos una segunda parte de esta conversación. Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo creo que ya la podemos dejar por cerrada hasta acá. Creo que hemos aportado muchísima información, no solamente para que la gente se entere, sino para que la misma gente abra sus líneas de investigación a través de la magia que nos permite el internet, que pues por allí quizás googleando, leyendo aquí, leyendo allá, preguntando, haya gente que quizás esté interesada en generar también una hipótesis, claro, siempre desde el respeto por la dignidad de la memoria de Cancerbero y también el respeto por las autoridades de Venezuela, que son las únicas
que oficialmente pueden llevar a cabo investigaciones de este tipo y a la larga pues resolver el caso. Yo la verdad estoy muy contento que se haya reabierto el caso porque soy fanático de la música de Canserbero, así que de verdad que me da mucha alegría que se le haga justicia, y sobre todo porque estoy viendo avances, y son avances que son congruentes, más allá de la postura política que pueda tener cada quien, hay que decirlo. Está siendo muy consecuente el fiscal general con la información, es decir, está siendo transparente. Uh-huh. Y verás en la medida de lo posible, y estamos viendo avances, que creo que es lo más importante para todos los que queremos que se haga justicia. Es lo más importante, que estamos viendo avances, que verdaderamente vemos que esto está yendo a algún lado, cosa que no vimos en el momento que ocurrieron los hechos, y quizás pues quedamos todos como un mal sabor de boca. Y más allá de eso, la familia de Canserbero, sus seres queridos, sus padres, sus tías, sus primos, Canserbero no tuvo hijos, pero sus familiares cercanos obviamente están esperando el desenlace de este caso, de esta investigación. Y fuera del círculo íntimo, del círculo familiar, del círculo inmediato de Canserbero, de Tyron González, hay una legión de seguidores alrededor del mundo que lo admira, lo extraña, lo siente como un hermano que se nos fue, que se fue adelante, que perdió la vida trágicamente y que está esperando respuestas. Claro, entiendo que la familia está bastante conforme con esta reapertura del caso. De hecho, creo que no puso peros a la hora de exhumar el cadáver. Uh-huh. Esto indica que verdaderamente ellos están interesados en saber qué fue lo que le pasó a su ser querido. Claro, es decir, la familia era los que tenían tiempo solicitando la reapertura del caso, que se avanzara más en la investigación, porque cuando se dijo que Canserbero tenía problemas mentales, que Canserbero era un paciente psiquiátrico, enseguida la familia se dio a esclarecer la verdad. La familia fue muy firme en dejar claro ante la opinión pública, ante las cámaras de televisión y ante diversos espacios informativos, que Canserbero nunca tuvo problemas de salud mental. Claro, y algo que es totalmente entendible, porque bueno, sea como sea, no es lo mismo que un familiar acabe como victimario a que acabe como víctima. Es totalmente diferente. Uh-huh. Incluso la percepción de las nuevas generaciones va a cambiar drásticamente si en efecto se acaba por confirmar que Canserbero ha sido una víctima de unos criminales y no un criminal en sí mismo. No, que Canserbero no. Obviamente que no. O sea, una persona con esa calidad interpretativa, con esa musa artística, incapaz de generar un hecho como eso. No lo creo de verdad, muy sinceramente, y por supuesto que no creo que ese vaya a ser el resultado de la investigación. Pero más allá de eso, pues te garantizo que vamos a estar muy atentos al desarrollo de este caso. Bueno, ahora para cerrar me toca hacer el ritual, que básicamente lo estrenas tú, pero es algo que va a ser como que una norma del podcast. Te toca nominar a alguien para un siguiente podcast. Nominarlo. Correcto. Alguien que venga aquí a hablar conmigo. Ya sabes que aquí hablamos de todo, así que bueno, si hay alguien que tengas en mente, que te gustaría ver acá en este formato, uh-huh, pues tu momento es ahora y nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance para traerlo. Muy bien, muy bien. Tengo dos grandes amigos vinculados en el área criminalística, ¿vale?, con quienes no he hablado todavía, no los he postulado, no me atrevería a comprometerlos, pero sí te garantizo que voy a establecer el contacto para que tengas dos buenos invitados. Bueno, ¿se puede decir el nombre de ambos? Mira, tengo uno que llamado Jesús y el otro llamado José, pero déjame confirmar con ellos a ver. Vale, perfecto. Te garantizo que en los próximos días vamos a tener una buena sorpresa para los seguidores de este espacio de Opinión Guerrera. Sí, bueno, perfecto. Incluso si se dedican al área de la criminalística, podrían venir acá a hablar con nosotros en lo que seguramente será el cierre de este caso. Perfectamente, dale. Quizá para el cierre, cuando hagamos un nuevo enlace, por allí nos estaremos comunicando. En lugar de hacerlo a dos voces, podríamos incorporar un tercero. Exactamente, bueno. Así que queda la invitación para tus amigos. Sería excelente tenerlos por acá, tener también esa opinión y ese análisis posterior, porque seguramente vamos a estar teniendo un nuevo enlace.
para finalmente darle una conclusión a todo esto que estamos viviendo y que estamos en vilo, todos estamos así como que a la expectativa de qué es lo que puede acontecer y ojalá de verdad se resuelva en la medida de lo posible y ojalá sea antes de que finalice el año para que las personas que eran fanáticas de Canserbero y sus familiares pues puedan tener una Navidad bastante más tranquila sabiendo que el legado de Canserbero como artista queda intacto, porque ciertamente ahora mismo está un poco manchado por la situación, ¿no? Eso de que el gran artista, el gran compositor, la mente maestra detrás de tantos temas icónicos haya quedado como un homicida, de verdad que no hace justicia a ese talento. Por supuesto que no. Pero bueno, solo me queda ya para ir finalizando, porque sabemos que el tiempo que quizás nos está empezando a jugar en contra. De verdad te agradezco muchísimo que hayas abierto esta ventana, que nos hayas permitido establecer este enlace. Como te decía al inicio, tenemos una distancia geográfica importante. A esta hora estoy hablándote desde la ciudad de Buenos Aires y tú estás ahora en territorio venezolano, una Correcto. tierra extraordinaria que extrañamos, que queremos y donde aspiramos a estar de vuelta muy pronto. Pero igual para ti, para toda la gente de Opinión Guerrera y para todos los seguidores de Crónicas de un Crimen, gracias por este enlace y esperemos volver a vernos en una siguiente oportunidad. Bueno, sí, exacto. Ahí está la invitación para que se suscriban al canal de Oliver, Crónicas de un Crimen. De verdad que es un trabajo súper profesional, un trabajo súper increíble el que está desempeñando, llevando a cabo investigaciones y resúmenes de varios de los crímenes más icónicos, tanto de la actualidad como del pasado. Y esa es la invitación, que se suscriban y que estén atentos porque va a haber un segundo enlace en cuanto tengamos una actualización final del caso de Canserbero. Así que bueno, Oliver, te envío un fuerte abrazo a la distancia, un abrazo desde Maracaibo hasta Buenos Aires. Las gracias por haber aceptado la invitación y el honor de haber sido el primero que pasa por acá, de muchísimos que seguramente vendrán. Así que nada, hermano, Gracias, fuerte Carlos. abrazo. Un abrazo para ti, pronto. el saludo cordial para toda la audiencia y con gusto nos volveremos a escuchar en una siguiente oportunidad. Hasta luego, Oliver. Nos vemos.